¿Cuántos años han pasado desde tu primera llamada, papá? La primera vez que Jacob la telefonió, ella quiso creer que Gabriel, el más travieso de los hijos de Dora, le estaba haciendo una pitanza. Al año siguiente, tres llamados consecutivos, todos en la misma fecha, el 2 de Tebet, el aniversario de la debacle, un diciembre, mi diciembre. Es tu respiración de padre asmático, típica de un hombre que apenas sabe aletear sus alas frágiles de mariposa, ese que la abandonó el mismo día del entierro de las muertas. Papá, ¿eres tú? Aire que entra y sale por el teléfono. Ninguna palabra. Papá, háblame. Ah, solo quieres escucharme. ¿Eso es? Eres egoísta, tan manco de sentimientos. ¿Por qué me enterraste con ellas? Estoy, estoy viva, papá. Ella va a colgar. Saborea la tímida lágrima que escurre en su mejilla. Cuelga. Él vuelve a llamar. Silencio. Anoche soñé con tu cuchillo. Estaba salpicado con sangre, incrustado en la cubierta de tu violín. Le contó el diciembre anterior y hoy, antes de despedirse, murmura: Papá, soy tu Rivkale, tu algodón de azúcar, la más linda, me decías. El teléfono continúa adosado a la oreja, sin vocablos entre un padre y una hija. Ninguno osa crear un nuevo cuento de hadas. Ella muerde el labio voraz. Parece una loba triste. Olivia busca a Rivka. El contador alza la mano despidiéndose. En una boleta ella esboza unos largos pétalos de lirios. Son los minutos mudos entre padre e hija, afonía de chispas. Es capaz, cree, de cortar la llamada. Los movimientos de Olivia y tan de Rivka no pretenden herirlo. Ella va enumerando las vocales de su alma, aquellas que nunca ha sido capaz de confesarle, frases pegadas en su paladar. Olivia es la que siempre cuelga. Así lo hace hoy. Da vueltas por el piso vacío como un ratón de laboratorio. La cabeza le explota, apoya su frente en el vidrio. En la calle un conductor de un taxi amarillo toca la bocina. Observa a los peatones, que le recuerdan a un robot que vio en una tienda de juguetes. Cae. Más nieve. Quedarme esta noche aquí. Pronto llegarán las del aseo. Siempre alegres. Vuelve a observar la calle. 45 pisos más abajo. Mira el fulgor desde la cima del Sinaí. Unas personas diminutas se han congregado. Algo sucede. Ignora que, obviamente, Rivka con padre y madre. Sonríe a su Shira. Acaricia los bucles rubios de su Lía. Conversa en la noche con su Rachel. Escucha los llantos de su Débora. Y los dedos de piano de Yehudit se diluyen en las coplas de su Esther. Un poco más allá, las más pequeñas soplan las plumas con sus boquitas traviesas. Es la lluvia de un ayer. Sípora, con el ceño fruncido. Rivka sonríe y casi le comenta hoy, cuando es Olivia, qué simple era la felicidad. Y este es un extracto al comienzo de uno de los capítulos contenidos en el libro del cual vamos a hablar hoy, en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos muy gustoso a la escritora y periodista Karen Kotner, autora de Todos Nuestros Fuegos, libro editado por Six Barral, y muy amablemente aceptó la conversación con los traficantes de cultura. Estimada Karen, muchísimas gracias por su tiempo para con este podcast. O sea, las gracias son mías. Creo que yo soy la honrada de estar aquí. Como que no me la creo. No, aquí absolutamente maravillado, fascinado, un poco triste. Son muchos sentimientos los que trae este último libro editado por Six Barral, por la gente de Planeta. Y aquí hablar de la idea, hablar de la idea y sobre todo porque lo siento como un libro, como dije, muchos sentimientos, un poco de tristeza, alimenta también mucho lo que es ese encuentro con la identidad perdida de alguna u otra forma, del cual obviamente vamos a profundizar en la conversación. ¿Cómo nacen todos nuestros fuegos?
Todos nuestros fuegos nace de una búsqueda profunda por volver a escribir. Quizás que fue mi propia rancia como Rivka, ¿no? Yo tras haber publicado mi primera novela, Respirar bajo el agua, con la editorial Cuarto Propio, tuve años de sequía. No sabía cómo volver a escribir y te prometo, Humberto, trabajé para volver a encontrar eh, otra historia. Trabajé mucho, fueron años que intenté con otras dos historias antes, con otros dos intentos de novela, que he escrito unas 30 páginas, no sé, tenía personajes, tenía una idea y nada, nada, lo estaba pasando mal. No sé si tú escribes, pero cuando uno quiere escribir y no puede escribir, es una sensación de vastedad enorme. Como, te prometo que yo me lo imagino como estar en un desierto, ¿sí? Y estar parada en un desierto y decir, ¿qué hago? Bueno, soy una mujer muy bosquilla y no me quedo brazos cruzados, ni esa vez, ni esta vez tampoco después de haber publicado todos nuestros fuegos. Y lo recuerdo claramente. eh, Estaba escribiendo cuentos, reflexiones personales, haciendo cosas ligadas con la escritura, pero lo que hice fue proponerme encontrar algo que me llenara. Y así volví, yo tengo una pequeña habitación en La Rayán, que esto está en para los que nos escuchan fuera de Chile, La Rayán es un sector en los faldeos de la cordillera de los Andes, al final de Santiago, casi al empezar la cordillera, ¿ya? Que arriendo ahí. Iba todos los días y me sentaba frente al computador o con un lápiz y un cuaderno y no florecía nada hasta que dije, bueno, voy a tratar con música. Y la música fue mi salvación. Eso fue muy lindo porque empecé a poner música distinta. Yo tengo unos vinilos y ahí empecé a poner, pero me encontré con un vinilo de la abuelita de mi marido que está escrito, que es música en yiddish. Yo no sé yiddish, pero lo puse, dije, ok. Y fue que se me abrió todo, se me abrió un mundo porque ahí está la canción que aparece, que es muy protagonista. De hecho, uno de los títulos templativos de todos nuestros juegos fue el título de esta canción, Siete hijas. Y empecé a escuchar esta música y atrás, en la carátula, venía la traducción de Siete hijas. Y ahí dije, aquí hay algo. Siete hijas es la historia de siete hijas, valga la redundancia, que viene a la casamentera y las quiere casar. Y así nació. Así arrancó este mundo de Rivka Stern. ¿Y cómo fue darle alma a Rivka, o a Olivia, o a ambas? Porque las siento como dos personajes distintas siendo también la misma persona. Porque también está como, tiene estos viajes al pasado, cuando vive el evento traumático de perder a su familia, y también el evento en la actualidad donde de alguna forma ese pasado está ahí siempre dando vueltas. Es una excelente pregunta. Son dos personas como con un alma quebrada que en algún minuto van a volver a fusionarse. Y fue un desafío, porque yo, mira, como que me recordó un poco a Orlando de Virginia Woolf, esto de tener dos personas en uno, pero primero desarrollé muy bien a Rivka, yo creo que delineé muy bien a Rivka y sabiendo cuáles eran las características de personalidad, las características físicas, pude empezar a jugar más con el alter ego, con Olivia, que manteniendo ciertas características de personalidad, sí la llevamos a un extremo de vida muy distinta, y eso me permitió también dar ciertas libertades, pero no perdiendo en el horizonte que Olivia está muy, muy anclada a su identidad judía y que ella en realidad, lo que, si le dijeran qué es lo que más desea hoy en día, es obviamente volver a revivir a su familia, a sus seis hermanas y su madre. No estoy haciendo ningún spoiler, así comienza la novela, digamos, que fallecen ellas. Es interesante la visión, sobre todo viéndonos a Rivka en el comienzo del libro, donde ella creo que le dijo como liberal a su madre cuando en la opción de que yo quiero estudiar, no quiero quizás seguir la tradición judía, porque la tradición judía es bastante fuerte respecto de seguir las leyes, donde lo que dice la Torá es
palabra sagrada, lo que diga Hashem también es palabra sagrada. ¿Cómo es quizás ese momento quizás más liberal con quizás un movimiento feminista más, no sé si tendrá algo que ver, pero quizás van muy con un hilo rojo muy unidos uno del otro? En verdad, Humberto, me acuerdo ese diálogo que tienen ambas en la cocina. En la cocina pasan muchas cosas. La cocina en una casa judía es muy, muy importante. Y no por nada también pasan cosas ahí alrededor de la cocina. Y a mí Zipora le dice, te quieres convertir en una cualquiera. Eso es lo que le dice. Y como el sueño diciéndole, ¿y tú quieres ganarte una beca siendo mujer y judía? O sea, como en esos tiempos era bastante improbable, no, no era algo tan común como hoy ganarse becas. Pero en realidad, más que una mirada feminista, que yo no traté de ir por ahí, sino que traté de ver como cuando uno joven a los 14 años quiere romper ciertas vínculos o tradiciones, no necesariamente desde la razón, sino desde el corazón o desde la rabia, de la rebeldía. Y yo creo que ella estaba soñando con un mundo distinto al que estaba, pero sin perder ese anclaje, que hoy en día lo vemos en muchas mujeres observantes. O sea, es común ver mujeres observantes que trabajan en un sinfín de cosas, pero en ese entonces quizás que no era tan común. Entonces ella estaba como haciendo su propia mini revolución. Lo que pasa es que la revolución le salió ya extrema porque mira lo que tuvo que pasar para ella volver a reinventarse. No era eso lo que ella quería. No era eso lo que ella estaba buscando. Ella hubiera querido seguir, me imagino, el camino de la observancia, pero estudiando y trabajando y formando familia, digamos. Todo esto que le pasa a ella, yo lo veo desde una visión mucho más de una pataleta adolescente, Ujú. que después se le va a venir encima, claramente. Hablemos de la pérdida y sobre todo es una sensación que va en el camino del libro, la sensación de ella cuando tiene sus recuerdos familiares, cuando tiene ese diálogo con el padre, porque el padre es un personaje presente, pero es tan presente como la madre y las hijas muertas que viven, porque están así, porque yo sé que está ahí el caballero, pero el caballero de alguna forma también como, imagino como hombre entrado de 50 años, un tipo del que no habla mucho, que vivió una guerra, que vivió el holocausto, que vivió horrores, como para encontrarse con uno muchísimo peor, que es perder a su familia. Eh, Fue duro trabajar estas pérdidas. La verdad es que me hizo cuestionarme eso mismo que tú estás diciendo, Humberto. ¿Cuál pérdida es peor? Y de hecho, Rivka se lo pregunta en un minuto. ¿Qué es peor? ¿Haber sobrevivido a la Shoah, que es el holocausto, o haber sobrevivido a la muerte de tus hijas y de tu señora? Yo, gracias a Dios, no he tenido ese tipo de pérdidas, pero las estudié mucho para poder hacerlo creíble y adentrarme en este dolor que es inconmensurable, que no, no tiene límites y que uno, lo difícil para una autora es abstenerse de juzgar el dolor humano Mm. y de ponerse en los zapatos de alguien que realmente está devastado. Y Jacob me ha pasado mucho en conversatorios, en talleres literarios, que es una figura bien controversial. Hay lectores o lectoras que me han dicho, pero ¿cómo él pierde la oportunidad de vincularse de vuelta con su hija, de hablarle? Y yo le respondo, ¿somos capaces nosotros de juzgar el trauma, el dolor? Él se está vinculando a través del silencio, de esta figura fantasmagórica, y es lo que él podía dentro de sus limitaciones emocionales. Tremendo. Pero no sé, yo en la adolescencia no me costaba mucho estar callada. En las mesas familiares era una especie de fantasma también. Y hay una incapacidad a veces del ser humano de hablar. Y en ese silencio puedes marcar una diferencia tremenda. Y eso es lo que hace Jacob, imagínate. Hablemos del silencio, porque yo creo que aquí el ejercicio
de describir el silencio de alguna forma, porque no son, deben ser mínimos los diálogos, pero hay una descripción de ambiente tremenda. Qué difícil o fácil fue en el trabajo es describir esos silencios, es describir los silencios de Rebka, los silencios de Olivia. ¿Cómo fue trabajar esa sensación? Fue difícil. Tienes que imaginar que los seres humanos estamos acostumbrados a rellenar los silencios. Tú mismo que tienes un podcast, yo tengo uno también Espiral. Lo peor que puede hacer un entrevistado es tener silencio. Lo que queremos es estar escuchando. O estamos en un supermercado y queremos música, en un aeropuerto, donde sea. El silencio nos incomoda. Y el silencio, ¿cómo lo describes tú a través de palabras? Es como una contradicción profunda. Entonces, la verdad es que me llevó mucho tiempo lograr transmitir este silencio y creo que lo pude hacer a través de un trabajo sintáctico muy, muy importante y de permitir a las palabras que afloraran en este silencio y en esta incomodidad también, y en esta imposibilidad de comunicación. Hay una hija que quiere comunicarse con el padre quiere comunicarse con la hija, pero ambos son incapaces. Y viene el silencio, y viene la distancia. Eso se logra, te puedo decir que me demoré 6 años en escribirla y creo que por ahí va la respuesta de por qué también me demoré tanto. Me demoré tanto porque hubo una pandemia entre medio, falleció mi madre, el estallido social, o sea, la vida te come también la escritura. Pero trabajar el silencio creo que es un desafío muy grande. Y sabes que me ayudó ahora que lo vi. Estuve repasando El final de los días de Jenny Erpenbeck, que es una escritora alemana de Berlín Oriental, porque yo hago talleres literarios de lectura y lo vimos, lo revisamos en un taller de lectura y ahí me di cuenta cómo me había afectado esta novela en el proceso de escritura. Y esa novela la leí el 2021 y piensa que yo le puse punto final a todos nuestros fuegos el 2023. Y hablar también, es que es fabuloso también esa vinculación desde el silencio el que tiene Rivka, donde en el camino del libro de Rivka o Olivia también, y también tomando como el relato bíblico, ese cruce por el desierto que hace, como para poder encontrarse. No sé si reconciliarse con su pasado, pero vivir en paz respecto de qué pudo haber hecho o no. Yo me imagino que los que nos están escuchando hoy día, una de las tareas difíciles del ser humano es reconciliarse con el pasado, con las decisiones que uno toma y que después traen unas consecuencias enormes o no. Es reconciliarse con lo que uno fue, con el potencial que uno podría haber sido o con el potencial que es hoy. Al final del día, la literatura está conversando con todas estas potencialidades, ¿entiendes? Con todas las opciones que pudimos ser. Y eso es lo que yo traté de crear en Rivka, es ver ella también de ponerse en ese potencial de esta transformación, esta metamorfosis, de jugar con la identidad, de hacerla transitar por un camino árido. Porque tú tienes toda la razón, yo nunca lo había visto como un trayecto en el desierto, que parte de una tierra fértil, muy fértil, que la marca. Tiene que transitar por este desierto hasta que de repente se va encontrando con valles, con riachuelos, hasta que encuentra la puerta de salida realmente o la puerta de llegada a algo. Es muy lindo eso que tú dices. Nunca lo había pensado así, pero hay un viaje al estilo de una Ulises moderna. Ella hace su propia travesía. De verdad, yo lo escribí pensando en que esta mujer está haciendo una travesía y que va a ir de la mano de los que la leen, descubriendo cómo lo hace. Hace poco me pasó en un taller de lectura que me invitaron, una de las participantes me dijo, Karen, te tengo que dar las gracias. Y yo, wow, ¿por qué? Si no nos conocemos, no sé qué hice. Me diste la fuerza para sobreponerme a mi separación. Sucedió hace un año atrás después de haber leído lo que pudo ser Rivka. Humberto, tú te puedes imaginar lo que siente uno, que uno escribe en un acto de humildad y de incertidumbre total.
Y que te diga eso a alguien es muy, muy significativo. Y que no se me olvide y no se me esté olvidando y no se me va a olvidar. Quizás también el ejercicio del oficio del escritor, escritora, de que hay algo que llega, hay algo que penetra en el lector o lectora. Quizás sea el sentimiento, quizás se identifiquen por lo que hace o no hace la protagonista, tomando en cuenta lo que acabas de decir. Es como, vio una pérdida. La pérdida puede ser, aquí en el fondo, uno puede interpretar la pérdida según lo que uno ha pasado o ha sucedido. Yo no he tenido, yo no he perdido gente en incendio, ojalá jamás ocurra, pero sí hemos perdido gente, hemos perdido amores, familiares muy queridos, de las formas quizás más, de quizás varias formas, pero uno va de la mano de alguna forma con ese sentimiento de que, incluso el sentimiento de Olivia, no de Rick, ahí es el sentimiento, uno va de la mano con él. Y ahora que te estaba escuchando, pensé, la verdad, qué terrible sería la vida sin pérdidas. Imagínate si fuera siempre ganancia. Estaríamos saturados. Seríamos unos seres insoportables. Necesitamos las pérdidas para convertirnos en seres humanos de una mejor calidad humana, de darle un sentido a algo que ya no tenemos. Sin las pérdidas, seríamos eternamente niños, infantes en el vientre que recién sale de una madre. Constantemente perdemos y está en la inteligencia de cada uno transformar esa pérdida en algo más grande que uno mismo. Y eso es lo que tenía que encontrar Rivka. ¿Le costó? Claro que le costó. Pero de una u otra forma, creo que logra encontrarse de vuelta. No en Rivka, no en Olivia, sino en una cosa entre Rivka y Olivia. Ya ella no vuelve a ser dos almas, sino que una sola. Como que hay dos nacimientos, diría yo. Alguna vez escuchando también, es como hablar de los cambios. Es como, a veces hay gente que le extraña que, no sé, X persona cambie, que, como dice la misma Mercedes Sosa, que yo cambie no es extraño. Y no debiera ser extraño. Por todo lo que he vivido, por todo lo que ha tropezado, por las veces que ha tropezado y se ha levantado, se ha tropezado, se ha levantado, y así, etcétera, porque así tiene que ser la vida. Ese sabor que tiene la vida en el fondo. Mira qué profundo todo lo que estamos hablando. Yo siempre, quizás que esta es una mirada muy madura, una mujer cincuentona que ya viene de vuelta, todo lo que tú quieras, pero cuando los jóvenes, cuando tienen 10, 12 años o le escriben cartas a los amigos y le dicen, ojalá que nunca cambies, creo que eso es una sentencia de muerte. Ojalá cambiemos y mucho. Ojalá el ser humano que fuimos en la adolescencia nos quede bien lejos y que hoy nos podemos parar en la vida, mucho, hayamos integrado todas estas pérdidas, estas ganancias y haberlas convertido en algo mucho más grande. De eso se trata la vida al final del día. Esos son los desafíos. De eso también se trata la literatura. Si nosotros, es como cuando te dicen, ¿cuál es uno de las características de la literatura para tener un buen personaje? Son las transformaciones del personaje, para bien o para mal, pero tiene que tener una transformación. Si no hay un marco de tensión, si no vemos que en él hay un cambio, la novela se te cae. Y me preocupé, de verdad, Humberto, tú no sabes cómo yo me preocupé de ver que las características de personalidad, esta niñita, cómo iba evolucionando en el tiempo y se iba haciendo preguntas. Porque si no se las hacía, qué aburrido sería leerla, porque esas preguntas también, espero haberlo logrado, no tengo idea, quería que rebotaran en la experiencia lectora. Hablando de sí, también volviendo al ejercicio de escritura, ¿cómo fue dar con el tono? ¿Cómo fue ese ejercicio de escribir? No me suena. Como que encontrar el tono preciso para decir, esto es lo que quiero contar y quiero que sí suene. Mira, te voy a confesar que a mí me encantaría hacer música, me encantaría cantar bien, me encantaría tocar un instrumento, me encantaría tener ese don y no lo tengo. No lo tengo y creo que
En otra vida quizás que lo vaya a tener, pero por el momento, si yo me pongo a cantar ahora, te vas a quedar sin auditores, ¿ya? Em, pero, ¿cómo me pasa en la literatura? Que soy capaz de ver los ritmos, de ver las frases largas, las frases cortas, párrafo. O sea, hay algo que siento y que veo, no sé. ¿Y cómo fue? Fue un trabajo de joyería, Humberto. La verdad es que la otra vez estaba pensando cuántas veces yo edité, reescribí, leí por completo esta novela, jugué con los puntos y jugué tanto con la extensión de las oraciones que hasta el último minuto tuve dudas. Y creo que uno como autor, como autora, tiene que saber decir, ok, hasta acá llego, pero me fue muy difícil. Y en eso también se me iban penetrando todas las lecturas que iba poniendo o las tendencias o veía. Se me metía Carver, metía John Foss con su escritura más poética y más larga. Mira, y fui jugando, la verdad que si tú ves en esto del ritmo, al comienzo de la novela hay un ritmo mucho más acelerado y en cierto minuto la cadencia empieza a caer. Empezamos a ver frases más largas. Jugué más también con la misma estructura de las frases a veces. Omití ciertas cosas. Permití varias cosas en términos gramaticales y también estéticos. Ujú. Conversamos con Karen Kotner, autora de Todos Nuestros Fuegos, libro editado por Six Barral. Eh, Quiero salirme solo un poco del libro y hablar de Espiral, del podcast que tiene, donde conversas con un variado y selecto grupo de autores y autores. ¿Qué es Espiral? ¿Cómo definimos Espiral? Espiral ha pasado por varias definiciones, pero creo que, aquí hay una primicia. Hace pocos días entendí lo que es espiral, que son conversaciones que no vas a encontrar en ninguna otra parte con los mejores escritores de habla hispana y con personas ligadas al mundo del libro. Pero son conversaciones en profundidad. Son lo que antiguamente hacíamos en los medios escritos o televisivos de los perfiles humanos. De esas conversaciones como Mario Kreuzberger o cuando tú leías revistas como La que pasa, La Arcilla, etcétera, que tú te sentabas a leer algo en profundidad, no los 150, 140 caracteres. Y eso es un gusto que me estoy dando en la vida, te diría, porque así nace Espiral. Quizás que cambie un poco, empezó el 2020, la primera entrevistada fue Carla Gelfenbein, y en algún minuto jugué también con personas ligadas al mundo de la creatividad que estaban teniendo un impacto, por ejemplo, con músicos como Pablo Bartolomelli, con Sedasa, que es científico, etcétera, pero ahora he vuelto a la esencia que son los escritores. Quiero adentrarme en el alma humana. Hoy día nomás tuve entrevista con Mariana Travasio, una autora argentina que la verdad es que se la recomiendo, que ha escrito múltiples novelas y Quebrada es una que me llegó al corazón. Pero yo quiero entender un poco no solo el proceso creativo, sino también lo que se esconde detrás de esta figura pública. E indago, 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 y me tomo mi tiempo. Son entrevistas en profundidad y, y trato de mantener una conversación, que lo pasemos bien también. En ese sentido, Espiral me ha abierto muchas, muchas puertas, pero yo he aprendido mucho. No sabes lo que he aprendido de tantos que he entrevistado, que son más de 50. Entrevistar, como tú bien sabes, es un arte que se va aprendiendo en el camino y no es fácil quedarse callado y escuchar. Es algo que hemos perdido la costumbre. Y también en Espiral voy haciendo conexiones, que es tan importante hoy en día. Es un ejercicio complicado saber escuchar. A mí me gusta mucho más escuchar que me estén entrevistando. Ujú. Se me da fácil escuchar. La verdad es que eh, me genera mucha curiosidad lo otro, mucha curiosidad. Entender, mirar, sacar las claves no verbales. Creo que hay
un oficio que hemos perdido en esto de escuchar. A veces siento que soy un poco psicóloga, guardando las proporciones, porque no lo soy, obviamente, de tratar de ver lo que se esconde en ese discurso oficial. A veces me resulta y otras no, ¿no? A veces hago preguntas que son más difíciles que otras veces no. Hay un trabajo de humildad en escuchar que es difícil. Y es saber parar al entrevistado cuando está hablando, hablando, hablando y tú en algún minuto dices, uy, esta respuesta está siendo demasiado extensa para un programa que debe durar 1 hora, 1 hora 10. Y es interesante porque también en el ejercicio que yo mismo he hecho también con el podcast en estos casi 8 años, desde que fue una charla en una librería y pasó a una radio online y ahora es un podcast propiamente tal, lo que me han dicho siempre, como dejar hablar al invitado. Yo siempre dejo que el invitado se exprese. Uno siempre dice, "Ah, siempre me relatan que yo llevo un podcast, yo no soy el importante es él o la escritora, él o el invitado, quien tenga una historia que contar. Yo siempre lo he considerado, en mi caso al menos, más como el encuentro del lector con una buena historia. En este caso, bueno, en el caso que nos junta tu libro y lo que es una conversación que puede ir un poquito más allá de eso, un poquito más allá de hablar de creación, hablar de sentimientos, hablar de lo que no, de lo que probablemente quizás hoy la tele, hoy la televisión, la radio, quizás en esta cosa más instantánea que es las redes sociales, no hay tiempo como para que pueda ser 140 caracteres o el minuto que dura un reel en Instagram. Conversaciones más largas, más sopesadas, incluso más tranquilas. Divagar. A mí me encanta mucho el término divagar, porque es como divagar, pensar. ¿Sirve de algo? No lo sé, pero es divagar, pensar, dejar que la cabeza cree historias. En el fondo nos mueve lo mismo, una profunda curiosidad y un espacio de reflexión. Eso es muy interesante, porque los espacios de reflexión no sé dónde están hoy en día, la verdad, no, no dudo. A todos nos cuesta reflexionar. Uy, se me cayó el audífono. Aquí volvió. Nos Perfecto. cuesta reflexionar y nos cuesta escuchar. Entonces estamos yendo contracorriente, Humberto, tanto tú como yo. Es ir contracorriente y decir, ok, aquí vas a tener un espacio seguro en el cual vamos a respetar la audición. Ahora es visual todo, pero vamos a respetar como casi la respiración. Vamos a dejarte que tú te metas en un submundo y conozcas a esta persona, sin apuros. Puedes escucharlo, porque yo creo que uno hoy en día no tiene la oportunidad de sentarse 1 hora seguida a escuchar una entrevista. Entonces, bueno, lo vas a escuchar de a poquititos, a momentos, cuando vayas en el auto, estés haciendo deporte, estés lavando los platos, me imagino. No sé dónde la gente los escuchará, pero estamos haciendo un regalo y estamos haciendo conexiones, conectándonos de verdad, en una forma profunda. Yo encuentro que el trabajo que estamos haciendo, o nos estamos engañando, pero yo creo que tratamos los dos de hacer una diferencia en el mundo, de una manera que convoque en esta divulgación de conceptos, de realidades, de mundos. Son pocos espacios eso. Ujú. ¿Dónde podemos encontrar Espiral? Espiral, lo puedes encontrar donde sea que tú escuches Ujú. podcast. Está en Spotify, en Apple TV, en iVoox, está en mi página web www.karencorner.com, está en YouTube, está donde sea que esté. Y te quería contar algo que yo no sé si tú lo sabes o los auditores, que yo también escribo un boletín que se llama Oda. Oda es un boletín que aparece todos los domingos. Y es algo, un trabajo mucho más lúdico, fíjate tú. Ahí nace Oda a distintas cosas. He escrito Oda a los calcetines, he escrito Oda a ser mamá, he escrito Oda al silencio, he escrito Oda a correr, he escrito Oda a dormir mal. En ese sentido, es como un espacio que reflexiono sobre temas del diario vivir, pero le doy un twist, le doy mi propia escritura, algo un poco más liviano quizás, pero a veces con contenido más duro. Y tengo distintas secciones. Entonces escribo esta oda y ahí hago mis momentos, que son
el momento que fui feliz, lo que aprendí, de lo que estoy agradecida. Después el otro domingo escribo una oda a mis recomendaciones, que siempre aparece una novela o un podcast o una película, una serie, un documental, y así voy jugando. Entonces tengo como estas dos comunidades que me han traído, es mucho trabajo, pero muy satisfactorio a ti te debe pasar, cuando te felicitan por algo, lo leí, lo escuché, qué buena la entrevista, o fue muy larga, cuando te hacen comentarios, porque eso se trata de crear comunidades, ¿no? De irnos acompañando en este mundo que estamos a veces solamente con lo digital. Ujú. ¿Y cómo es ese ejercicio? Yo lo siento, quizás mirándolo desde el otro lado, que también el oficio de escritor, escritora, también el oficio también es un ejercicio. Y es un ejercicio que también puede ser el ejercicio de cuando en la construcción del libro o en estos boletines soda, o cómo es ese ejercicio de escribir. Ay, qué buena pregunta. ¿Cómo es el ejercicio de escribir? A veces es maravilloso y a veces duele el estómago. En chileno le decimos al estómago la guata. A veces no tienes ganas, pero tienes que enfrentarte a eso. Yo creo que el oficio de escribir es lo que a mí me da más aire, me da fuerza, me hace comprenderme mejor. Es una cosa que me permite reflexionar, me permite detenerme, pero sobre todo te diría que me permite respirar. Quizás que ahí está el nombre de mi primera novela, Respirar bajo el agua, no lo había pensado. Yo llevo una libretita de páginas matutinas. Todas las mañanas yo me siento y ahí escribo libremente. Primero parto escribiendo ahí, como que casi que, perdón, me carga esta palabra, pero literalmente vomito lo que tengo, todas las preocupaciones en esta libretita, que ahora es amarilla, antes fue plateada y antes era de otro color. Y ya, eso es como un ejercicio de sanación. Y después viene el oficio real, que es sentarme a escribir en lo que estoy haciendo, en el proyecto que estoy trabajando. Y eso pasa por una novela, un cuento, por mis odas, eh, escribir. Y son distintos tipos de escritura. Cada Ujú. uno tiene su arte, te diría. Pero escribir, para escribir bien, hay que escribir mucho y leer más. ¿Y cómo fue ese ejercicio? ¿Qué sensaciones te dejan todos nuestros fuegos? Sabes que cuando tú al comienzo lo estabas leyendo, yo dije, ¿cómo escribí esto? En un minuto estaba como, pero después sentí que fue un ejercicio desafiante, muy desafiante, porque yo quise cambiar completamente del patrón de lo que venía haciendo, del registro que estaba haciendo, que hice con respirar bajo el agua, y me atreví más. Como te dije, me atreví más, fue un arte de joyería. A momentos fue muy difícil, a momentos fue maravilloso, que me metí en este mundo y me maravillaba yo misma con lo que podía ir creando, con las investigaciones. Fueron muy difíciles los años de pandemia. Te diría que hay momentos difíciles y tal cual dije en un momento fue el estallido social. Ahí no me pude abstraer. Creo que cuando hay realidades tan fuertes en el mundo, es difícil seguir en la ficción. Después, en el COVID, tuve que parar mi sistema de escritura, donde yo escribo en este taller en La Rayán, encerrada en mi casa, y finalmente la muerte de mi madre, o la enfermedad que venía hace mucho rato, pero se hizo crítica entre el 2022 y el 2023. Pero por otra forma, todo eso lo pude incorporar a la escritura de todos nuestros fuegos. Uno no sabe cómo todo lo que está pasando afuera o dentro de uno se plasma en una página. ¿Y qué sensación, y después del lanzamiento, cómo ha sido la recepción de tus lectores y lectoras, los parroquianos de Karen Cotler? Mira, te dije, yo tengo 4 hijos, pero ya tengo 3 alumbramientos, que fue respirar bajo el agua. Después, con estos ejercicios escribo, que es un cuadernito pequeño de cómo aprender a escribir, y después todos nuestros fuegos. ¿Cómo fue? Fue una bomba de adrenalina. Yo no lo podía creer. Me acuerdo que primero cuando me llega la caja de Planeta Sexo Arral con los primeros ejemplares, me tiritaban las manos. Fue maravilloso. Y luego viene dejarlo ir. Y dejarlo ir te da
unos nervios espantosos, surgen todas las dudas y creo que ha sido una linda recepción. Creo que la verdad es que estoy feliz, ha cumplido mis expectativas. Siempre a uno le gustaría tener mayor penetración, que te compraran más, te leyeran más, pero también sé que escribí un libro a ciertos momentos difíciles porque tiene mucha terminología judía, extranjera, no tiene una narrativa muy tradicional en el cual yo, esto mismo que tú decías, que hay pocos diálogos, que no hay muchas cursivas, que el narrador se confunde con la voz de Rivka y de Olivia. Y yo quise desafiarme a mí misma y me desafié y eso también desafía al lector. Y no a veces siempre todos los lectores buscan eso, pero estoy súper contenta. Creo que sería un, un tremendo error pensar que uno puede lograr más. Creo que a donde estoy nunca lo soñé. O sea, cuando yo digo publiqué con Seix Farral, nunca en mi vida lo soñé. Y el problema es, Humberto, lo que viene para adelante. Y creo que esa pregunta la tengo que eliminar de mi cabeza. ¿Qué, qué va a ser en la próxima novela? ¿Cómo va a ser? ¿Con quién la voy a publicar? ¿Si tendrá el éxito o no que yo deseo? No sé. Ay, tendré que vivirlo, ¿no? Volver a experimentarlo y a ponerme esos desafíos. El ejercicio del oficio de escritor o escritora. Sí, que es súper difícil que alguien que no escribe y que no ha publicado lo comprenda. Realmente lo nervioso o lo nerviosa que uno se pone y, y es volver a ponerse de pie cuando no te resulta las críticas de los lectores o cuando lo mandas a editoriales y te dicen, está muy bueno, porque esto es lo que te responden, está muy bueno, pero no se condice con nuestra línea editorial. Espero que te vaya bien y que o que no, tenemos nuestro calendario de publicación cerrado, así que no. Hasta cuando yo lo presenté el 2023, en una editorial me dijeron, no, lo tenemos cerrado hasta el 2025. No sabes si es verdad o no. No Mm. sabes si de verdad te están diciendo, mira, en realidad no nos gustó, o ni siquiera lo leí. No tienes idea. Creo que fue Rowling que no sé cuántas veces la rechazaron. Creo que fueron más de 100. Hay casos, muchos, muchos Claro. casos. Lo que pasa es que a los autores no les gusta compartir los fracasos en eso, los rechazos, las caídas. Pero yo creo que es parte del camino. Yo creo que es la parte de autenticidad que uno le gusta ver en la gente. Que no somos super personas ni superhéroes, nada. Simplemente estamos alcanzando un sueño y ese sueño es difícil, es súper difícil. Imagínate cómo se nos va a poner con la inteligencia artificial, ya ni lo quiero pensar. Bueno, pero ese ejercicio es como será probar. He conversado con científicos, he conversado con gente experta. Eh, yo creo que tener miedo no importa, o tener miedo de algo que ya está instalado en el fondo. Intentar adecuarnos a ello, o no, pero hacer y volviendo al tema del ejercicio. Al final todo es un ejercicio, es como que si viviéramos eternamente dentro de un gimnasio. Ujú. Perdonen a los que no les gusta el gimnasio ni el ejercicio, pero en eso estamos. Estamos haciendo a veces mejor los ejercicios y a veces estamos haciendo lo peor. Pero lo importante es presentarte cada día. Y eso aprendí, fíjate tú, lo increíble, ¿eh? Que lo aprendí de Julia Cameron. No sé si has escuchado de ella, que Sí, tiene varios libros y yo lo leí ahora en marzo, en este proceso de autoayuda, para ver cómo volver a escribir. El arte de la escritura, el arte de la creatividad, creo que se llama. Lo leí completo. Y no sabes lo que me ayudó a decirte, tú te tienes que presentar todos los días a esto, tengas o no tengas ganas, pero todos los días preséntate y trata. Y escribe tus morning pages, que le llama a ella, que son las páginas matutinas, por ejemplo. O sea, busca formas, busca, hasta que de repente se va a abrir algo. Que es lo mismo que me pasó a mí con todos nuestros fuegos después de publicar Respirar bajo el agua. Tuve que buscarlo, porque no me iba a llegar si no iba y me sentaba y me enfrentaba a mí misma como escritora. en los minutos que nos quedan,
Karen, quiero darte las gracias por este tiempo. Qué rica conversación se ha dado respecto al libro y obviamente de lo que sale paralelo al libro, porque ese, por lo menos el ejercicio que he querido yo hacer con el podcast. Hablemos del libro y de lo que salga. De hecho, estas es todas las anotaciones que tengo precisamente como para ayudarme a cierta idea. El resto es lo que salga, lo que nazca de la conversación. Y eso creo que he querido tener o construir respecto de estas conversaciones y en especial de este libro. Para quienes nos están viendo y escuchando, a ti te hablo, quiero recomendarte todos nuestros juegos que tiene eh, yo creo que a diferencia de cualquier otro lector, este es un libro que tiene el desafío, tiene desafíos para el lector, que tiene un tono distinto, pero un tono que a mí, por lo menos, a mí me gusta mucho, porque es luminoso, tiene los claros y oscuros de los personajes. Quizás no, claro, no tiene los diálogos propiamente tales, pero para eso uno tiene el lector y su cabeza como su mejor servicio de streaming para transformarlo en serie. Eh, pero celebrar como ese, puede ser, claro, el talento y sumado a los años que te costó construir esta historia, hablar desde el interior, que yo creo que esos pocos lo hacen, pocos escritores y escritoras lo hacen y lo hacen, y pocos todavía lo hacen mejor. Y eso yo lo celebro respecto de esta nueva obra, Karen. Bueno, ¿qué más poder agregar? Bueno, reiterarte los agradecimientos por el tiempo y la pantalla es tuya para que digas lo que gustes. Gracias, primero muy, muy agradecida. Yo creo que en un mundo donde hay tantos libros y se publican tantos libros cada día, elegir lo que uno lee, lo que le dedica, es al final como casi un acto de generosidad. Siempre había soñado estar aquí, así que otro sueño cumplido. Para los que nos escuchan, vayan por sus sueños. De hecho, justamente este domingo en la boda voy a escribir sobre una mujer que cumplió sus sueños después de, no la conozco en persona, vive en Hong Kong, pero es interesante. Entonces, quizás que si hay que quedarse con algo de este programa, es que yo busqué escribir otra novela y sigo buscando escribir una tercera, en eso estoy, que me encuentras muy fácil en Instagram, en mi página web, en Substack, mi boletinoda, en Espiral, hago talleres de lectura, taller de creación literaria, y que siempre me gusta conocer al ser humano y siempre tengo oídos y tengo corazón para estar escuchando historia y leyendo mucho. Si algo que creo que para el que quiere afirmarse como escritor, lean y lean mucho y buena literatura. Expónganse y arrímense a gente que sabe más que tú. Creo que eso ha sido algo que aprendí desde hace muchos años y tener guías y no temerle a la crítica, porque eso al final te hace mejor persona y mejor profesional. Y gracias, Humberto. La verdad es que me ha encantado estar conversando hoy día en la noche contigo en Traficantes de Cultura y ojalá que sigamos marcando una diferencia juntos. Claro que sí. Te agradezco tu tiempo y le agradecemos también a la periodista y escritora Karen Kotner, autora de Todos Nuestros Fuegos, libro editado por Sixto Arral, que muy amablemente acepta la invitación a conversar en la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Karen, muchísimas gracias. Gracias a ti. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.